Dios les bendiga, amada iglesia. Es una bendición poderles saludar una vez más. Gracias a Dios que nos permite una oportunidad más para poder estudiar su palabra. Así que, pues aprovechemos el tiempo. Quisiera que ahí en casita o donde estén escuchando, ¿verdad?, podamos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Sea Él trayendo no solo una enseñanza a nuestra mente o a nuestro intelecto solamente, sino también pueda traer ese rema poderoso de su palabra que nos haga que la semilla crezca, germine, ¿verdad? Primero, sea sembrada en buena tierra, germine, crezca, se desarrolle y dé mucho fruto para la honra y gloria de Dios. Así que ahí en su lugar donde se encuentren, dispón tu corazón y pidamos al Espíritu Santo su dirección. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias te damos por esta bendición de poder, Dios mío, estar una vez más reunidos para poder estudiar tu palabra. Sin ti no somos nada, Espíritu Santo de Dios. Por favor, guíanos, direcciónanos a tu verdad, direcciónanos a tu santidad, y que no solo quede en un intelecto más, un conocimiento más, o sencillamente tal vez una crítica más, sino que podamos recibir tu palabra como un rema poderoso en nuestro corazón para poder dar mucho fruto para la honra y gloria de tu nombre. Toca corazones, edifica vidas, Señor. Quita los estorbos, limpia mentes, limpia malos hábitos, quítalos, Señor, mejor dicho, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y ayúdanos a permanecer en el temor tuyo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, si tienes con qué anotar, ¿verdad? No sé si ahí en la pantalla les aparezca el tema que vamos a estar estudiando en los minutos que nos restan. Es un tema titulado La manipulación que trae tragedia, ¿verdad? La manipulación que trae tragedia. Recordemos que es una enseñanza familiar, y esto de qué nos sirve, ¿verdad? Alguno podría decir, bueno, yo gracias a Dios nunca he querido manipular a mi familia, y qué bueno si es así, ¿verdad? Es una bendición, pero la Biblia nos enseña que todo se haga decentemente y con orden. Y aún la vida de nuestra familia tenemos que manejarla con decencia, con respeto y un orden que edifique a la familia, y no solamente haga a una persona en particular poder tomar ventaja de más de todos los demás miembros de la familia, porque entonces eso se llamaría egoísmo. Amén. Si tienen sus Biblias, les voy a rogar que me acompañen en Jueces capítulo 14, versos 17 al 20. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haréis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Bueno, ya oramos, amados hermanos, así que
Recordemos el título del tema, manipulación que trae tragedia. Esta es una historia, ¿verdad?, de uno de los jueces de Israel, en los tiempos de los jueces de Israel, de un hombre llamado Sansón, que Dios le había prohibido poder contaminarse, ¿verdad?, con mujeres que no fueran de su pueblo, no que tuviera permitido contaminarse con mujeres de su pueblo, sino que él tenía desde el vientre, ¿verdad?, un voto llamado Nazareo, que tenía que ser una persona que se guardara para Dios, no alcohol, no cortarse el cabello, ¿verdad?, vivir consagrado, no tocar muerto ni cosa inmunda. En fin, a grandes rasgos eso consistía el voto nazareo. Y aunque Sansón, ¿verdad?, había sido bendecido por Dios, capacitándolo con su Espíritu Santo, aún lamentablemente, ¿verdad?, tuvo errores tan lamentables, tan funestos, que lo condujeron a fracasar espiritualmente y también, ¿verdad?, no solo a fracasar espiritualmente, sino a fracasar físicamente, pues llegó a una muerte física. Esto en un sentido espiritual a nuestra vida, ¿de qué nos podemos aprender de esto de Sansón? Bueno, que Sansón, ¿verdad? Insisto, fue ayudado muchas veces por el Espíritu Santo de Dios, pero nunca realmente le obedeció, sino solamente buscaba o se dio cuenta que el Espíritu Santo descendía para poder cumplir su propósito y él se acostumbró a que no era necesario aparentemente ponerse a cuentas delante de Dios. El punto es que muchas veces nosotros en nuestro hogar pensamos que como el Espíritu Santo nos ayuda en muchas circunstancias, pensamos que todo va bien, pero no es así. El Espíritu Santo, ¿verdad?, lo podemos contristar, lo podemos apagar. Y si Él se apaga en nuestra vida, pues entonces vamos a fracasar al igual que Sansón. Y desde luego, dice la Biblia, ¿verdad?, capítulos más adelante en el libro de Jueces, que Sansón no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba con él, sino que pensó que iba a ser normal. Y que Dios nos guarde, no sea que en algún momento nosotros pensemos que también, ¿verdad?, todo es normal, que el Espíritu de Dios está con nosotros y puede ser que ya no, y podemos fracasar, inclusive llegar hasta una muerte física debido, ¿verdad?, al fracaso espiritual en nuestra vida. Sansón, ¿verdad?, dice la escritura, hizo grandes hazañas, pero lamentablemente no cumplió en esas grandes hazañas con la voluntad de Dios, de que pudiera juzgar al pueblo de Dios para guiarlos a la voluntad de Dios. Nunca lo hizo. Lamentablemente solamente fue alguien que hizo grandes hazañas para defender, ¿verdad?, al pueblo, pero no fue alguien que en verdad eh, hiciera la voluntad de Dios. Ahora, ¿esto en qué nos sirve? Él siempre fue rebelde. Y una de las cosas, insisto, que él tenía prohibido era tocar muerto. Y dice la Biblia, ¿verdad? Si ustedes ven, desde el capítulo 13 empieza todo, ¿verdad? Jueces 13 empieza toda la historia del nacimiento de Sansón. Y vemos justamente, ¿verdad?, en el versículo, veamos por favor 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces Dios, ¿verdad?, se empezó a manifestar en Sansón, en fin, pero justamente en el capítulo 14, él descendió, ¿verdad? Verso 1, a Timnar y vio en Timnar a una mujer de las hijas de los filisteos. Y si ustedes y yo seguimos leyendo, dice que le gustó, ¿verdad? Se enamoró de esta mujer. No era Dalila, sino era otra mujer filistea, en la cual le dijo a sus padres: quiero que me tomen para mí esta mujer. Y bueno, su padre y su madre no hicieron realmente gran cosa para oponerse. El amor de padres los cegó.
Eso puede ser, ¿verdad? Que nosotros estemos siendo manipulados muchas veces por nuestros hijos y no nos damos cuenta debido al amor de un padre, ¿verdad? Y es que antes de poder continuar, realmente tendríamos que comprender un poco qué es la manipulación. Si tú y yo vamos inmediatamente, ¿verdad?, a los diccionarios virtuales, normalmente van a definir la manipulación con un significado, ¿verdad?, de que es la práctica de utilizar comportamientos y comentarios indirectos para controlar el comportamiento, las emociones y las relaciones de otros. Por lo general, esto se hace para ganar control y dominación sobre la otra persona. A veces pensamos, bueno, yo como padre, como esposo, no manipulo a mis hijos, no manipulo a mis, ¿verdad? A mi cónyuge, pero no nos damos cuenta que probablemente nuestros hijos pudieran estar manipulando, ¿verdad? Nuestra vida, porque saben que les amamos. En el caso de Sansón, sus padres lo amaban demasiado porque era hijo único, porque durante años no pudieron tener, ¿verdad?, hijos, hasta que el ángel de Jehová se les apareció y les dio esta promesa de que vendría Sansón a sus vidas. Les dio el nombre inclusive. Y bueno, el Espíritu de Dios empezó, pero a manifestarse en Sansón, como lo leíamos hace un momento, pero él, ¿verdad?, descendió. Y lamentablemente eso habla de una decadencia espiritual. Veamos el verso 2. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnar una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Verdad? Fíjense cómo es la manipulación de Sansón hacia sus padres en este caso, que lamentablemente la Biblia nos enseña que Sansón mostró una actitud rebelde. Y esa actitud, ¿verdad?, lo llevó a ser una persona insolente hacia sus propios padres. Ni siquiera les preguntó, papá, ¿qué les parece? Miren, sencillamente les ruego que me la toméis. Es decir, sí o sí tenían que hacerlo, pero no. Y dice el verso 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo, ¿verdad?, nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Fíjate, o fijémonos, ¿verdad?, cómo ahí empieza una manipulación. Puede ser que nuestros hijos pudieran estar manipulando. No es que a mí me gusta esto, no es lo que tú te guste, es lo que a mí me guste. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, que podrían estar manipulando solo para sacar ventaja de eso a lo que ellos quieren, pero no nos damos cuenta que eso que quieren los va a arruinar porque no es de la voluntad de Dios. Puede ser un noviazgo, ¿verdad? Padres que a veces se dejan manipular por el amor ciego a sus hijos en el aspecto de que, bueno, está bien, ten novio, solo cuídate, ten novia, solo cuídate, solamente pues no vayas a hacer tonterías y les permiten relaciones sentimentales con personas que no son ni temerosos de Dios, que probablemente apenas empiezan en las cosas de Dios. Y eso lamentablemente, ¿verdad?, es una manipulación que están llevando hacia los padres, etcétera. Y así podríamos poner varios ejemplos. Dice el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fíjense cómo Sansón, ¿verdad?, no declaraba todo a sus padres. Y dentro de esto los engañaba, porque él no tenía que tocar nada inmundo entre ellos, ningún cuerpo
ninguna persona muerta, aún de animales. Y entonces dice el verso 7, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces, no le descubrió, y aún así de las cosas que hacía mal, hacía partícipes a sus padres. La manipulación lleva a eso, porque insisto, de acuerdo a la definición que les leía, ¿verdad? Es una práctica de utilizar comportamientos y comentarios indirectos para controlar el comportamiento, las emociones y las relaciones de otros. Por lo general, esto se hace para ganar el control y dominancia sobre la otra persona. Realmente, Sansón tenía el control de sus padres, pero no de su propia vida. Lamentablemente, él no se daba cuenta de eso, ¿verdad? Nunca se sometió a sus padres, y mucho menos en la elección de su cónyuge. Veamos, por ejemplo, Levítico 19:19. Amén. Vayamos a nuestra Biblia en Levítico 19:19. Ahí pónganle un separadorcito si es que están utilizando su Biblia y no solamente están escuchando. Dice la palabra de Dios: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de ídolos. A Dios nunca le han gustado las mezclas. Dios siempre ha sido un Dios que no quiere que nos mezclemos con nada, y ni siquiera con los animales, ni siquiera, ¿verdad? Amados, las semillas ni vestidos. Dios no quiere que mezclemos cosas que no, porque eso corrompe, eso pervierte la naturaleza de los propósitos de Dios. Y eso, lamentablemente, recordemos, hay en la manipulación, eso siempre va a traer tarde o temprano una tragedia. En el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 4, la palabra de Dios nos enseña acerca, ¿verdad?, de Abraham cuando estaba a punto de tomar esposa para su hijo Isaac. Y dice que al encargarle a su siervo, dice, vamos a leerlo desde el versículo 3, desde el 2, perdón. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, veamos, amados hermanos, que aquí Abraham, aunque no se había formado el pueblo de Israel como tal, tenía bien presente de parte de Dios que no tenía que mezclarse con otras culturas, con otras, mejor dicho, pueblos que no temieran a Dios, sino que tenían que ser gente que tuvieran la misma fe. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces, insisto, la manipulación no siempre es entre cónyuges. A veces los hijos manipulan a los padres, o nos manipulan, ¿verdad?, con el fin de salirse con la suya, pero lamentablemente viene sufrimiento, vienen tragedias al pasar el tiempo. Vemos muchos de esos padres que, al permitir, ¿verdad?, a veces relaciones prohibidas, pues terminan en embarazos no planeados, terminan muchas veces, ¿verdad?, en amargura del alma, de espíritu, en fin. Y a veces no nos percatamos que, aunque nuestros hijos nos aman y nosotros les amamos, ahí hay un poco o mucha manipulación.
En Deuteronomio 22:9 dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Por qué Dios no quiere las mezclas? Y aquí vemos solo un pequeño ejemplo. Porque Dios no quiere que se pierda tanto la semilla que sembramos ni el fruto de la viña. Dios quiere que tengamos mucho fruto para la honra y gloria de su nombre. Pero si nosotros no aprendemos a obedecerle, no solo nos estamos arriesgando, vamos a cometer cosas, ¿verdad? Aunque hubiese un fruto, no es un fruto agradable, no es un fruto de una naturaleza genuina de parte de Dios. Aunque Dios en su misericordia, ¿verdad? Puede obrar, algunos pueden tomar como ejemplo Jueces capítulo 14, versículo 4, donde dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Algunos podrían decir, bueno, ahí Dios tenía planeado todo. No, 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 no. Dios no lo había puesto de ese modo, pero permitió, ¿verdad? En la voluntad. Una cosa es la voluntad perfecta de Dios y otra es la voluntad permisiva de Dios. Recordemos que la voluntad perfecta de Dios es buena, agradable y perfecta. Y un ejemplo lo vemos no solo con Sansón, ¿verdad? Dios quería que él fuera un juez de Israel, como lo mencionábamos hace minutos al inicio, en el cual pudiera, amados hermanos, transmitir bendición a su pueblo, llevarles a la voluntad de Dios, pero no lo hizo de la forma correcta. De hecho, no lo hizo nunca, solo hizo grandes hazañas y Dios utilizó esas grandes hazañas para cubrir y proteger a su pueblo. Pero eso es la voluntad permisiva, no era la voluntad perfecta de Dios que fuera así, pero eso lo permitió. Otro ejemplo lo vemos con Jonás. La voluntad de Dios es que fuera desde la primera a predicar a Nínive sin necesidad de que se lo tragara un gran pez, sin necesidad de que pasara por una gran tormenta, en fin, nada de eso era la voluntad perfecta de Dios. Pero sin embargo, Dios permitió, ¿verdad?, que Jonás en su rebeldía se fuera en una embarcación, ¿verdad?, huyendo de Nínive, y ahí Dios permitió que viniera tempestad, viniera, ¿verdad?, el gran pez, se lo tragara, en fin, todo lo que tuvo que pasar Jonás. Pero no era la voluntad perfecta de Dios eso. Entonces hay gente que puede, insisto, de tomar este verso 4 para poder decir, mira, ahí dice que ellos no sabían que esto venía de Jehová. Bueno, Dios lo había permitido, pero no era la voluntad perfecta, porque veamos, si, por cuestiones de tiempo, pero te lo dejo como tarea, iglesia, la voluntad perfecta de Dios la encontramos en el verso 13, capítulo 13, ¿verdad? Donde Dios le dio instrucciones claras de cómo tenía que ser Sansón, cuidado, educado y en todo lo que se tenía que desarrollar, pero no lo hizo como Dios quería que hiciera las cosas. Ahora, sin embargo, Dios lo permitió. Salmo 128, versículo 3, miremos lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 128, versículo 3. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, Dios quiere que nuestra familia, hermanos, pueda ser de bendición, ¿verdad? Que tenga mucho fruto, que nuestros hijos puedan ser, ¿verdad? Dice plantas de olivo, y el olivo se utilizaba en los tiempos bíblicos como medicinales para sanar heridas, para poder traer tranquilidad en alguna llaga, ¿verdad? Cicatrizar, etcétera. Y dice, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dios quiere que nuestros hijos sean de bendición a nuestra vida, que causen alegría, ¿verdad? Pero no que seamos manipulados ni por ellos, ni nosotros manipular a nuestros hijos. Sansón, lamentablemente, hermanos, en su insistencia, ¿verdad?, de casarse con una mujer idólatra, con una persona, ¿verdad?, no temerosa de Dios,
vemos que la conducta, ¿verdad?, de Sansón fue de rebeldía. Y vemos que lamentablemente esta mujer filistea manipulaba a Sansón. Él no se había dado cuenta. Él no había reconocido que era manipulado por su mujer, sino también por sus pasiones desordenadas. A veces, hermanos, no es que la esposa manipule o el esposo manipule o los hijos manipulen. Probablemente estamos siendo manipulados por los deseos de nuestra carne. Somos manipulados por las pasiones desordenadas de nuestra vida. Y debemos de tener cuidado porque, insisto, toda manipulación nos va a llevar tarde o temprano a una tragedia si no la paramos de inmediato, si no huimos de ello. Romanos 12:2 dice en la escritura, Romanos 12:2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, no tenemos que adaptarnos, insisto, o dejarnos manipular por las pasiones desordenadas de nuestra vida. No nos tenemos que conformar a la manera de vivir de este mundo. A veces el mundo nos puede estar manipulando y esas pasiones desordenadas se inclinan más hacia eso, pero no, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a poder ser en verdad un pueblo temeroso de Dios. En los versos que dimos lectura de inicio, ¿verdad?, vemos cómo Sansón se creía sabio, pero era manipulado. Veamos el versículo 14 de Jueces 14, por favor. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Tal vez ya sabes esta historia. Sansón se casó con esta mujer filistea y en la celebración, ¿verdad? El verso 12 dice: y Sansón, veámoslo desde el versículo, por favor, 10 al 12. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviese con él. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma, y si en 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Y ya leíamos el verso 14, ¿verdad? Entonces el punto, hermanos, es que Sansón se creía muy sabio. Dijo: yo les voy a ganar, y era el enigma del león que había matado. Pero lo interesante aquí, ¿verdad? Sansón comió miel del cadáver de un león que había matado en el camino. Lo vemos en el verso 5 al 9. Ahí él quebrantó su voto nazareo, perdón. Siguió, ¿verdad?, la costumbre de elaborar una adivinanza basada en los hechos. Él no estaba inventando nada. El primer libro de Reyes 10:1, si ustedes se dan cuenta, normalmente en una boda, ¿verdad?, se tenía la costumbre de elaborar una adivinanza basándose en un hecho. Pero lamentablemente, ¿verdad?, él apostó. Y no solo eso, no se dio cuenta que este Sansón estaba siendo manipulado tanto por su esposa y por los filisteos. El verso 15 dice: el 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre.
¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas y no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Una forma, ¿verdad?, de manipular, ¿verdad?, los métodos que muchas veces se utilizan en la manipulación eh, pueden ser las lágrimas, pueden ser amenazas de muerte. Vemos que los filisteos manipularon a la mujer, ¿verdad?, de Sansón, diciéndoles que lo iban a matar y también a su familia. Lamentablemente, ¿verdad?, vemos que los compañeros no sabían nada de León y menos de sus padres. Sansón trató de manipular la situación y salió manipulado. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Puede ser que dentro de la familia no hay una manipulación de esposo y esposa, pero sí de unos suegros hacia los hijos. Eso no es correcto. Si nos damos cuenta, estos hombres que habían llegado a la fiesta no querían pagar lo que era propicio de acuerdo a la apuesta que habían hecho con Sansón. Y manipularon la situación para que ellos salieran ganando, no perdieran. A veces en las discusiones de familia pensamos que se trata de ganar a la persona con la cual estoy enojado, la persona con la cual estoy molesto, pero no es así. Las discusiones en un hogar no se trata de que alguien gane, sino se trata de poder madurar y ser una sola carne, un mismo cuerpo en Cristo Jesús y hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del esposo o la esposa, sino la voluntad de Dios. Juntos es dejar nuestra voluntad humillados a los pies de Cristo y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero esto, mi esposa quiere esto, mi esposo quiere esto, pero yo quiero esto. Pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando entendemos eso, amados hermanos, vamos a lograr salir de manipulaciones. Ella lloró durante 7 días. ¿Cómo lo manipulaba? Cada día le lloraba, le lloraba. Hay gente que utiliza las lágrimas solamente para manipular, pero no es correcto. Hay inclusive, ¿verdad?, varones que se han hecho duros porque dicen, no, yo ya la conozco. Siempre utiliza su metodito, llora y ya con que llora ya se hizo todo. Debemos aprender. Tal vez, ¿verdad?, te estás saliendo con la tuya, si estás manipulando a alguien en tu familia, pero el principal daño te lo haces a ti. Y tarde o temprano esa persona que manipulas no solo termina enojada. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ella presionaba a Sansón en el versículo 17 y le acusaba. Miremos el verso 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. La manipulación no solo viene con amenazas de muerte, amenazas de que te voy a hacer esto si no lo haces, en fin, sino a veces también viene no solo con lágrimas, viene diciendo, la verdad, no me amas. Los hijos pueden manipular a sus padres diciéndoles que tú no me amas, si me amaras me dieras permiso de esto. Los padres pueden manipular a sus hijos diciéndoles que ustedes no me aman, si no me apoyarían en todo lo que yo digo. Y viceversa, los cónyuges entre ellos podríamos manipularnos diciendo, es que tú no me amas, es que por esto no hago caso de esto, etcétera. Mujeres y hombres muchas veces manipulan al cónyuge, al novio, ¿verdad?, con estos medios. Y debemos de tener cuidado, insisto. Podríamos poner un sinnúmero de ejemplos, pero
Si en mi familia me doy cuenta que es frecuente, no se trata de que no lloremos. La Biblia dice que hay un tiempo de llorar, pero cuando vemos que es frecuente las lágrimas para poder entonces alguien salga beneficiado y todos los demás perjudicados, cuidado, es probablemente que sea una manipulación. Si vemos que todo el tiempo nos están diciendo no me amas, no me amas, solo con el fin de que una persona sea la beneficiada y no el resto de la familia, entonces debemos de tener cuidado, porque puede que esa sea una clara manipulación. Si vienen constantes, ¿verdad? Amenazas de que me voy a quitar la vida, me voy a ir de la casa, te voy a dejar, me voy a ir con otra mujer, con otro hombre, me voy a ir, etcétera, etcétera. Entonces esas amenazas pueden ser sencillamente formas de querer manipular a una persona, a una situación, con el fin de sacar ventaja personal. Ahora, amados hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Veamos el verso 18. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no arecéis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Vemos, ¿verdad?, cómo Sansón cayó en la manipulación de los filisteos, en la manipulación de su propia esposa. Y tristemente, ¿cuál es la tragedia de esto? ¿Cuál es el resultado de la manipulación en una familia? Veamos, ¿verdad? Verso 19. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sansón no solo mató a 30 hombres e hirió, ¿verdad?, de cadera y muslo a otros, lo vemos en capítulo 15, verso 8, sino que, hermanos, abandonó a su esposa. El verso 19 dice, ¿verdad?, que se enojó y dejó ahí a su esposa, se fue. Muchas veces en la manipulación puedes sacar ventaja por un tiempo, pero tarde o temprano la persona que estás manipulando o puede terminar muerta o puede inclusive hartarse y abandonarte, hartarse y dejar, porque a nadie le gusta ser manipulado. Dios ha capacitado al ser humano para que sea inteligente y en esa inteligencia tarde o temprano se va a dar cuenta que no le aman, sino que está siendo manipulado. Se enojó. La manipulación empieza muchas veces poniendo frustraciones, pero no solo frustraciones, sino también presiones, y en esas presiones vienen muchas veces enojos. Y es cuando los problemas se incrementan, cuando muchas veces la gente no solo termina frustrada, termina decepcionada, en fin. Vemos, ¿verdad?, cómo Sansón, el verso 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Él intentó recuperarla, pero ya no pudo recuperarla. Lamentablemente, ¿verdad?, Sansón no supo ser sabio, no supo ser un hombre temeroso de Dios y perdió a su esposa, mató a mucha gente, se enojó en balde, en fin. Sansón no aprendió a la primera manipulación. Vemos con Dalila, ¿verdad? Si vamos, amados hermanos, al capítulo 16, el versículo 13 en adelante. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas
Despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto, aunque y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció, dice el verso 16, si lo tienes a la mira, léanlo conmigo. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La manipulación, si nosotros permitimos que alguien nos manipule, vamos a terminar no solo enojados, no solo frustrados, vamos a terminar angustiados. Y probablemente podríamos llegar hasta perder la vida debido a dejarnos manipular. Que Dios nos guarde, amados hermanos. El punto de esta enseñanza familiar es que no intentemos manipular las situaciones en nuestra familia o a las personas dentro de nuestra familia, ya que siempre la manipulación, tarde o temprano, va a traer tragedia a nuestra vida. Tenemos que poner siempre en las manos de Dios nuestras decisiones para obedecer a su palabra, no a nuestra voluntad. Si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, ¿no será que estamos siendo manipulados por las pasiones de nuestra carne y queremos tratar de manipular la voluntad de Dios? Que Dios nos guarde, porque con Dios nunca Él va a ser burlado, a Él nunca lo vamos a engañar. Dalila volvió a engañar a Sansón, lo manipuló, en fin, insisto, la manipulación en todo lugar siempre va a traer tragedia. Sansón terminó muerto, no cumplió el propósito verdadero de Dios de ser un verdadero juez, pero sin embargo, sus malas acciones, dentro de ello, Dios cumplió el propósito de guardar a su pueblo Israel. Pero esa no era la voluntad perfecta de Dios. ¿Les parece si oramos y que Dios nos ayude y reflexionemos, verdad? No se trata de decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, o a los hijos o a los padres: ustedes me están manipulando, sino se trata de decir: Señor, quita todo tipo de manipulación en mi vida. Si detectamos que hay alguien que nos esté manipulando en nuestro hogar, es nuestra responsabilidad poner orden de acuerdo a la voluntad de Dios. Si detectamos esa manipulación, hay que decir: ya no más, las cosas se van a hacer no como tú dices, ni como yo digo, las cosas se van a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, se rompe toda manipulación de hijos hacia padres, de padres hacia hijos y de cónyuges entre cada uno. Así que oremos, que Dios nos ayude a poder hacer su voluntad. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias te damos por esta bendición que nos das de poder, Dios mío, haber recibido tu palabra. Perdónanos si en nuestra carne, en nuestra conciencia, ya sea inconscientemente o conscientemente, hemos tenido acciones, palabras, actitudes que manipulan a algún miembro de nuestra familia, alguna situación en nuestra vida. Te pedimos perdón. Lamentablemente, siempre, Dios mío, hay tragedias, y muchas veces esas tragedias vienen por ser egoístas, por ser personas que no sabemos, Señor, hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, y así romper con todo egoísmo en nuestra vida y poder, Dios mío, honrarte, pues tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Padre bendito, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guíanos, Señor, a que si hay alguien en nuestro hogar que está tratando de manipular para siempre sacar ventaja personal, a poner orden de acuerdo a tu voluntad. Danos esa fuerza y esa autoridad. Quita todo miedo para poder hacer las cosas sin frustraciones, sin angustia, sabiendo que todo es decentemente y en orden para así ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos,
reflexionemos en este consejo de la palabra de Dios y que Dios, insisto, siga guiando y direccionando nuestros pasos para poder hacer su voluntad. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Bonita noche, que Dios les bendiga.